El tema que queremos tocar es la infección alimentaria y contaminación cruzada. Infección alimentaria y la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es el cambio, diríamos, de fluidos o de sustancias entre un producto que no necesita ser procesado o cocinado o que está crudo con un producto que no necesita ser procesado y que se puede consumir tal cual como está. Entonces, al unirse estos dos productos, o por lo menos sus fluidos, entonces existe una contaminación cruzada. Por ejemplo, cuando se une una carne cruda con un pedazo de queso que usted tenga en la nevera, esto es una contaminación cruzada. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo ocurren unas 582 millones de infección alimentaria. Escuche bien, 582 millones de personas afectadas por una infección alimentaria y entre ellas unas 351,000 mueren por esta condición. Y esto entonces deberíamos nosotros prestarle atención, ya que en muchos de estos casos, la mayoría de las infecciones alimentarias vienen específicamente por lo que es la contaminación cruzada, que normalmente esta se presenta cuando estos productos están en los refrigeradores o en las neveras. Por ejemplo, se llega de un mercado, de un supermercado, y muchas veces todo lo que se trae, claro, como forma de manutención o de mantenerlo por más tiempo, de durabilidad, se introduce en las neveras. Y a veces las neveras o no tienen ciertas divisiones o la persona que lo está almacenando no tiene quizás la dirección adecuada. Y en lo que es la manipulación, escuche bien, la manipulación de estos alimentos pudiera entonces entrecruzarse algunos tipos de alimentos que necesitan ser procesados para su consumo con otros que no necesitan ser procesados, y esto entonces entraría en una contaminación cruzada. Y el problema no es tanto el nombre de lo que significa vamos a decir el término contaminación cruzada, sino lo que contrae lo que es la contaminación cruzada, que es que juntamente con esta vienen entonces los microorganismos patógenos que crean grandes estragos, principalmente en el tubo digestivo, llámese tanto por ejemplo en los intestinos como en el mismo estómago. Según la bioquímica, existen dos tipos de contaminación cruzada, que es la contaminación directa. La contaminación directa es cuando se entrecruzan dos alimentos, uno crudo y uno que ya no necesita ser, por ejemplo, procesado. Al unirse estos dos, imagínense una gota de sangre de una carne, ya sea de res, de pollo, de donde sea, o de pescado, que le cae encima a un queso que normalmente usted solo lo consume directo y en vivo, normal. Entonces esto trae un tipo de contaminación cruzada que al usted consumirlo pudiera entonces usted estar visitado por algún tipo de estas bacterias que principalmente son las que se presentan, aunque existen virus, bacterias, parásitos en las contaminaciones alimentarias o diríamos lo que es la contaminación cruzada. Lo que mayormente se presentan son la presencia de bacterias. Entonces, en la contaminación directa es esta, cuando un alimento crudo, parte de sus fluidos, entonces caen encima de lo que es este alimento que usted se va a consumir de manera normal. Imagínese usted, por ejemplo, que le quedó la comida del día y que la va a guardar para el día de mañana. Posiblemente dice usted, bueno, no hay que taparla o no tiene con qué taparla y la mete así en la nevera.
o posiblemente no muy bien tapada, y que encima de esta comida, quizás en la parrilla de encima, entonces tiene una carne, y que quizás la luz, qué sé yo, falló o aún no haya fallado, quizás la nevera no está trabajando de manera ideal y comienza a gotear parte de estos fluidos que bota y le está cayendo a la comida. Muchas gentes, por ejemplo, a veces hasta sacan la comida de la nevera, y lo he visto yo, nadie tiene que decírmelo, lo he visto, como sin calentar nada inmediatamente comienzan a comerse de la nevera esa comida, y al parecer a ellos no le hace ningún tipo de efecto, siempre y cuando no exista algún tipo de esta contaminación cruzada, claro, que ya no es tanto el frío de la nevera, sino entonces la presencia de estos microorganismos que se forman, y que hay posibilidad que con calentarla o procesarla por algún tipo de caliente pudiera esta contaminación desaparecer. Posibilidad, no necesariamente que sea, por ejemplo, verdadero o cierto. La indirecta es principalmente cuando ciertos, diríamos, trastes o calderos, o sea, los utensilios de cocina que se utilizan para procesar estos alimentos están contaminados o sucios, ya sean los cuchillos, los tenedores, las cucharas, por ejemplo, bueno, cualquier cosa, las ollas que se utilizan no están en condiciones, las manos con las que usted manipula las comidas no están en condiciones, y esto entonces entraría en un tipo de contaminación cruzada de forma indirecta. Sea cual sea, de forma directa o forma indirecta, está uniendo a la alimentación que vamos a consumir ciertos tipos de bacterias que pueden llegar, como habíamos dicho al principio, hasta a un paciente, hasta la muerte. He visto a personas que lo ha llevado hasta casos de llevarlo a cuidados intensivos después de haber consumido algún tipo de alimento, que diríamos, estas moléculas que consumió a través de este alimento se le va a la sangre y se pone una gravedad tan grave, tremenda, que tienen que meterlo en cuidados intensivos, y es por esto que tenemos que tener cierto cuidado. Tanto la listeria como la misma, por ejemplo, salmonela, principalmente en el huevo, que por cierto está en el cascarón del huevo, no por dentro, sino en el cascarón del huevo. La E. coli o la Escherichia coli, como la conocemos, los estafilococos, la Shigella, son parte de las bacterias que pueden presentarse en medio de una infección alimentaria o una contaminación cruzada, trayendo grandes estragos en todo el tubo gastrointestinal, graves, desde diarreas, vómitos, por ejemplo, subida de la temperatura, o sea, fiebre, deshidratación por las cantidades de exposiciones que pueda estar haciendo, y hasta la muerte si esta no es atendida. Y es por esto que debemos tener cuidado. Fíjense, principalmente los ejemplos primarios de este tipo de contaminación es la indirecta, y que por cierto lo hemos visto las cantidades de veces que en los centros de estudios locales se han intoxicado cantidades de estudiantes, y es exactamente en base a este tipo de contaminación cruzada, directas o indirectas, y podemos presentar ejemplos de estas. Por ejemplo, he tenido ciertas dificultades, por cierto, y he tenido que también dejar estas prácticas. Imagínense, a veces usted en las calles y le da hambre y llega a un colmado y quiere comerse un pedazo de queso, qué sé yo, con una galletita. Imagínense, tiene hambre, ¿qué va a hacer? Dame un pedazo de queso. ¿Qué usted quiere? ¿Un cuadro entero o quiere un cuarto? No, dame un cuartico nada más. Lo primero que agarran es que el cuchillo lo sacan del saco de arroz y buscan un trapo, y el trapo que buscan, por ejemplo, es como que lo encontraron en la calle, comienzan a limpiar el cuchillo, que cualquiera diría, no, pero mejor déjalo así. El cuchillo, que por lo menos el sucio del arroz que tiene es más limpio. Entonces, con ese cuchillo, que ustedes no saben de dónde lo sacó, a veces lo sacan, por ejemplo, por debajo de un asunto, por ahí, de un tramo de eso, y comienzan a cortar ese queso o ese salami que usted se va a comer directamente ahí. Y yo he tenido ciertas dificultades, y le digo, pero mi querido o fulano,
¿por qué no lavan ese cuchillo? ¿O por qué no tienen ese cuchillo en la nevera dentro de una funda que sea exclusivo de partir el queso o el salami? Y nunca lo tienen en esta condición. Y he tenido ciertas dificultades en colmado hasta el punto tal que he tenido que soltar colmado. Y si tengo hambre en la calle, mejor busco un guineo maduro, por ejemplo, que yo pueda pelarlo ahí mismo para yo consumirlo. A lo mismo está cuando usted va a un supermercado, por ejemplo. Fíjese que cuando usted pide una libra de queso, de jamón en lonja, la persona que lo va a atender, como debe, tiene sus guantes puestos. Pero fíjese que en los guantes agarra la maquinaria, abre la nevera con los guantes, agarra el queso o el jamón con los guantes, agarra otras partes con los guantes y con el mismo guante entonces comienza a agarrar las lonjas que le va a estar preparando a usted para entregárselo a usted y que usted se lo lleve. O sea, fíjese que en ambas partes existe una contaminación cruzada indirecta. Lo mismo ocurre cuando usted quiere un pedazo de fruta en las calles, por ejemplo. Yo quiero un pedazo de lechosa, agarra el frutero la lechosa, se pone una funda en las manos, imagínense. ¿Qué está aconteciendo? Que con la funda ya agarró la parte sucia de la lechosa y comenzó a pelarla. La parte que está pelada, él no se quita esa funda y coge otra, sino que con la misma funda que agarró la cáscara, comienza a agarrar la parte pelada y todo lo sucio que pudiera tener esta fruta con la que la agarró al principio, entonces se lo pega a la parte pelada. O sea, una contaminación entonces como igual directa. Y usted, quizás de una forma inconsciente, se baja su pedazo de fruta, se baja su melón, se baja su pedazo, por ejemplo, también de queso en las calles e inmediatamente posiblemente esté, diríamos, entrando en una contaminación cruzada, que por cierto, muchos de los problemas gastrointestinales que muchas veces presentamos es exactamente por estos tipos de contaminación que lo pasamos por alto. Que lo pasamos por alto. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? ¿Qué tenemos que hacer? Es casi imposible que cuando usted vaya a un colmado, imagínese, mejor le dice, mira, a veces hasta le dicen que usted está loco. Que cómo es posible que usted me esté diciendo a mí que tengo, por ejemplo, que lavar el cuchillo, porque si todo el mundo lo coge así como usted me está diciendo que lave ese cuchillo. Al igual, por ejemplo, al frutero, yo, claro, yo he tenido que decirle, no lo haga así, ven, pélala primero así, por ejemplo, sin funda. Y después cuando vaya a agarrar la parte que está pelada, entonces ahora ponte la funda, porque eso es lo que yo me voy a comer. O si me compro un pedazo de piña, la lavo primero por allá donde sea para ver si le quito parte de los posibles moléculas de microorganismos patógenos que pueda tener para tratar de no crear este tipo de contaminación. El asunto está en que como la principal fuente de contaminación cruzada son las proteínas de fuente animal, pero también están los vegetales que compramos. Fíjense que tanto al preparar una ensalada, que a usted nos gusta, a mí me gusta bastante la ensalada, usted debe lavar con suficiente agua esta ensalada, que la cubra hasta arriba. Y la mejor manera de usted lavar esta ensalada, utilizando varias fuentes de agua, es con bicarbonato de sodio. Escuche bien. Le echa suficiente agua, le echa bicarbonato y no deje, por ejemplo, embollada los vegetales, sino lo más diluidos posible en pedazos más pequeños. Le lava esta, le echa suficiente agua limpia después del agua con bicarbonato y esta entonces ensalada estaría en condiciones ideal. Cuando usted llegue, por ejemplo, del supermercado, trate de alejar lo más lejos posible, valga la redundancia, las cosas que son comestibles directas como el queso y las frutas, por ejemplo, de las carnes y otros productos que necesitan cocción de mucho tiempo. No las juntes, porque esto va a crear una contaminación. Las comidas que sobre, también tápela lo suficientemente para que ningún tipo de fluido o molécula en la nevera pueda afectar esto, porque existen bacterias, escuche bien, que aunque su comida esté dentro de la nevera, son resistentes al frío, bacterias, y no se mueren.
Así como hay bacterias que son resistentes al caliente, que no importa el caliente que le den, se mantienen. Por eso, por cierto, hay ciertos tipos de comidas que no sé, hasta la Biblia las presenta como que no se deben consumir. Asimismo, en el frío hay bacterias que no se mueren en el frío y por eso deben ser procesadas. Deben ser, por cierto, hoy me di yo cuenta de esto estando en la cocina. Una carne congelada en el freezer, la saco de la nevera, congelada, le echo un poco de agua para que se le vaya esa congelación y cuando la estoy cocinando hice un locrio de pollo. Cuando la estoy ya está cocinada y me estoy comiendo un poquito de esta carne, siento de que una parte de ella está un poquito manía. Escuche bien, la saqué congelada de la nevera, una carne de pollo, pero tenía unos 15 días, 2 semanas. Y una de las primeras recomendaciones es de que no debe comprar tanta comida para almacenar, principalmente de las proteínas, o sea, las carnes. Trate de, si es posible, comprar para una semana como máximo y si la puedes consumir a diario, comprarla fresca, mucho mejor. O sea, productos frescos es la mejor opción. Los vegetales, vuelvo y les repito, las ensaladas, utilizar por ejemplo, para lavarla, suficiente agua y el bicarbonato para lavarla, las frutas por igual, lavarlas con bicarbonato de sodio. Por ejemplo, los quesos, suelte colmado para usted estar comprando queso. Por ejemplo, váyase a donde atiendan a sus requerimientos. Si se puede ir a un supermercado, hay lugares allá donde usted va y le despachan. Por ejemplo, una cuarta, media libra, una libra de queso. O sea, busque la forma de usted llevar a su casa la mejor condición de la alimentación que usted va a consumir para que su familia pueda mantenerse lo más saludable posible. Vamos a permitir que usted pueda llamarnos si podemos ayudarle en este tema u otros temas relacionados a la nutrición y la salud. Este tema de lo que es la contaminación cruzada a través del 809-683-4041. Llámenos, envíe sus audios y podríamos ayudarle. Escuche bien, mientras usted se motiva, puede seguirnos, acuérdense, a través del canal Nutrición y Punto o @Nutrición y Punto en YouTube. Puede suscribirse y compartir estas informaciones. Y desde ahí usted entonces puede también buscar a que otro se suscriba y pueda recibir estas informaciones. Se le pueden echar bicarbonato y vinagre blanco para lavarla. También a veces. El cloro no lo recomiendo. Acuérdense que el cloro es un químico. Y le podría echar por lo menos el vinagre de manzana, le pudiera por ejemplo echar, o vinagre de manzana principalmente. Y le pudiera también echar entonces el bicarbonato, como usted dice. Pero si usa uno, no debe usar el otro. Acuérdense que el bicarbonato es un, digamos, manejador del pH. Y la mayoría del pH o el potencial de hidrógeno, la mayoría de los microorganismos mueren en un pH neutro o en un pH, diríamos, no ácido. En un pH, por ejemplo, que esté por debajo del normal, que es un pH 7. Y esto es lo que se busca con el uso del bicarbonato. Mientras que el vinagre, entonces, es ácido. Es ácido, o sea, lo más recomendable es el bicarbonato de sodio. Pero en caso de, entonces, pudiera utilizar el vinagre. Entonces, cada una de estas condiciones o situaciones pudiera estar creando condiciones, diríamos, molestosas en nuestro sistema digestivo y debemos prestar atención. Lave su nevera cada cierto tiempo. Si usted tiene facilidades de poder cambiar, por cierto, la nevera, cuando usted vea que la cantidad de agua la está tirando dentro y que parte de los alimentos lo está dañando por la cantidad de agua que tiene o que le está cayendo encima y tiene facilidades, hágalo. Porque acuérdense que aparte de la presencia, por ejemplo, de bacterias,
Una de las cosas que permite que las bacterias comiencen a florecer, o sea, a crecer, es el contenido de agua, la actividad acuosa en los alimentos. Y fíjense que, por cierto, mientras menos agua o actividad acuosa tiene un alimento, más tiempo tiene de poder mantenerse, diríamos, sin daño, sin presencia de microorganismos patógenos. Mientras más seco esté, más tiempo dura, Y si hay formas, por ejemplo, de mantener separadas, vamos a decir, entonces, fíjense que las neveras o los frigoríficos tienen espacios específicos para dónde poner las carnes, a dónde poner los huevos, dónde poner los vegetales, dónde poner esto. Y si se mantiene en una temperatura ideal, tanto la cantidad de agua se va a mantener estándar, como el frío, la cadena de frío se va a mantener estándar, y esto va a permitir que lo que usted tenga en su nevera, en su freezer, le pueda mantener, la comida, la alimentación por más tiempo. Mientras usted abre la nevera, no dure con esa nevera tanto tiempo abierta. Hay gente que sabe que lo que tiene en esa nevera, pero óyame bien, ellos abren a ver qué es lo que tienen en la nevera, pues usted sabe lo que tienen en la nevera. ¿Para qué la abre? Simplemente para ver. Todo ese calentamiento que le entra, inmediatamente comienza, mire, a contrarrestar con el frío o la estabilidad de lo que usted tiene ahí dentro, y se rompe la cadena de frío. Consuma, por ejemplo, leche pasteurizada principalmente. Consuma aguas, por ejemplo, que ya usted sepa que tienen ciertos tipos de grado de validez para su consumo. Y asimismo en la comida, principalmente en la casa, si está en la nevera, pásela primeramente por un grado de calentamiento adecuado. Las carnes no las comamos crudas o semicrudas, sino en un cocimiento ideal, principalmente las carnes de res, que es la que más tiempo necesita para su cocción.